Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar el servicio. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. En tus manos están nuestros tiempos, nuestra vida, Señor. Nuestro levantar, nuestro acostar, nuestra meditación, nuestros pasos están ordenados por ti, Señor. Desde antes que hubiera una estrella, tú sabrías por cada cosa que quisieras que pasáramos, Señor. Te damos gracias porque tú nos moldeas y haces muchas cosas para saber qué tenemos por dentro, Señor, y quiénes somos realmente. Padre, un día más venimos delante de ti, venimos al lugar del deber, Señor, glorificándote, adorándote, alabándote, Señor, por encima de toda situación, de toda circunstancia, de toda dificultad, Señor. Nosotros queremos glorificarte, Señor. Como dice esa escritura en Habacuc 3:17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aleluya, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Es a ti, Señor, que clamamos, es a ti a quien adoramos. Eres tú el motivo y el objetivo de toda nuestra vida, Señor. Venimos delante de ti para cumplir con tu palabra, porque tu palabra nos da vida a tu pueblo. Hay un pueblo que espera en tu palabra, un pueblo maravilloso que te cree, Señor. Oh Dios de toda bondad, de toda misericordia, de todo poder y gracia, ayúdanos en todo momento. Haznos pararnos fieles, Señor. Gracias, Señor, por lo que me hablabas anoche a las 3 de la mañana. Algo tan profundo. Cuando me decías, recuerda que tú eres la paloma. Eso dijiste en una visión, Señor, y me hacías recordar eso. Y estoy muy estremecido de que ahorita un hermano envió una paloma volando. Qué extraño, qué profundo, qué misteriosos e insondables son tus caminos, Señor. Alabado seas, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, eres verdadero, Señor. Queremos glorificarte a ti. Bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias una vez más por tu palabra. Alabado seas, Señor. Ilumínanos, circuncida nuestro corazón, nuestros labios y permítenos traer tu palabra conforme a como está escrito. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando? Bueno, vamos a ir a las escrituras. Cuando murió Acab,
y lo sucedió Ocosías, pero luego Joram. Si me ayudan con la escritura, cuando Joram, un hombre mucho más joven, lo sucedió. Vamos, si me ayudan con el reinado de Joram. Joram, hijo de Acab y de Jezabel. Hoy vamos a traer un culto muy, muy importante, muy especial. Gracias. Segunda de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Amén. Muy bien, amados. Bueno, esto fue lo que sucedió en Israel. Sabemos que en Israel estaba Acab, Jezabel. Y aquí en Estados Unidos hemos traído el paralelo con Hillary Clinton y Bill Clinton. Luego entonces vamos a mirar qué sucedió. Yo a esto le quiero llamar hoy el heredero. El heredero. Ayer vimos la muerte de Acab y vimos cómo la reina siguió en los pasillos del poder y del palacio a la sombra. Y hoy vamos a hablar sobre el heredero, porque esto cuadra totalmente y perfectamente con la realidad. Bueno, miremos quién era Joram, ya que el relato, digamos, de Acab y Jezabel cambia pronto su enfoque hacia un nuevo personaje en la Biblia. Su nombre era Joram. Joram era hijo de Acab y de Jezabel. Y bueno, vemos que durante el resto del relato, bíblicamente, su reinado es el que formará el telón de fondo de lo que quiero llevar. Joram era el segundo hijo nacido de la casa de Acab. El primero era Ocosías. Bueno, Ocosías, de acuerdo a la Biblia, terminaría siendo poco más que una nota a pie de página, ya que su tiempo en el poder fue interrumpido en el espacio de 2 años, si ustedes lo leen. Digamos, el que tenía el derecho directo al trono era Ocosías, y luego Joram. Y eso pasó. Mire, quien sucedió a Bill Clinton en las presidencias de Estados Unidos fue George W. Bush, joven, hijo, George W. Bush, como un tipo y sombra de Ocosías, ¿sí? Pero la mayoría de los acontecimientos profetizados concernientes a la casa de Acab tuvieron lugar en el reinado de Joram, no de Ocosías, sino de Joram. Bueno, igual que Acab, Joram fue confrontado totalmente por su maldad por el profeta Elías. Joram sería confrontado por su maldad por el discípulo de Elías, que fue Eliseo. Ahora, como
como hijo de Acab y Jezabel, pues podemos ver que Joram fue educado en una casa de pecado y de apostasía. De Jezabel había aprendido los caminos del paganismo. Y Acab había recibido un ejemplo de apostasía declarada completamente. Y sin embargo, igual que Acab, había mantenido una conciencia de Dios, ¿sí? Vacilando de un lado a otro. Parece que Joram mantuvo la misma conciencia, incluso al vivir desafiando los caminos de Dios. Mire, y esto es muy tremendo, hermanos, muy tremendo. A semejanza de su padre, ocasionalmente podría haber pronunciado el nombre de Dios, e incluso haber prestado atención a una palabra de consejo piadoso. Pero, en su mayor parte, y a semejanza de su padre, vivió, en el mejor de los casos, como alguien cuyo conocimiento de Dios no tenía raíces ni profundidad. En el peor de los casos, como alguien que participaba en una guerra activa contra él. Y sin embargo, parece que la naturaleza y la personalidad de Joram eran muy distintas a la de su padre. Y eso lo vamos a ver también. Y vamos a ver cuál fue el Joram del siglo XXI. Mientras que Acab era expresivo y dado a las fluctuaciones radicales de emoción, Joram parece haber tenido un temperamento mucho más frío. Mientras que Acab podía pasar de un gran pecado a una gran tristeza y aparente arrepentimiento, bueno, es difícil imaginar a Joram permitiéndose alguna vez mostrar remordimiento en público o mostrar cualquier arrepentimiento. Si Acab podía actuar con audacia, Joram parece decididamente cauto. Aparentemente fue esa cautela la que causó que tras ser testigo de la caída del juicio sobre su padre y sobre la tierra, eliminara como una salvaguarda el pilar del templo de Baal. O sea, fíjate, ahí nos dijo la escritura que él eliminó el pilar del templo de Baal. Pero incluso esto parece haber sido como el gran acto externo, ¿no? De intentar asegurar su posición, en lugar de ser un acto de convicción sincera. No tenemos evidencia alguna de que Joram alguna vez detuviera o ni siquiera se opusiera a la adoración de Baal. Más bien continuó a lo largo de su reinado. Vemos que el templo pagano de Baal siguió estando en medio de la capital a lo largo del reinado de Joram. Además, él continuó en los caminos de la idolatría, lo cual significa que el descenso de la nación hacia el relativismo moral, la carnalidad, la inmoralidad sexual y el derrocamiento de los valores absolutos continuó sin cesar, hermanos. Él no fue el atrevido pionero que fue su padre, ni tampoco fue el feroz celote que fue su madre Jezabel. Pero de alguna manera sus padres habían abierto el camino. Pero Joram había continuado la apostasía. Mire, y esto es muy importante, y este culto es teso. Por tanto, aunque el temperamento de Joram parece más comedido que el de sus padres, en muchísimos aspectos él siguió avanzando lo que ellos habían comenzado. Y por tanto, la nación continuó su descenso. Pero bueno, ustedes dirán, ¿cómo se da acá este paradigma con el antitipo aquí en el siglo XXI? ¿Quién es este Joram? Bueno, miren, en el esquema de Joram, como les dije y como titulé la enseñanza, la figura clave la voy a llamar como el heredero. ¿Para qué? Pues para distinguirlo de acá.
a quien se seguirá haciendo referencia, y quiero seguir haciendo referencia acá como el rey. Entonces, acá Clinton, el rey, y Joram, el heredero. Ahora, empecemos a mirar. En el tiempo del paradigma, en los días, tras el fin del reinado del rey, no será la reina quien reine sobre el trono, sino un hombre considerablemente más joven, ¿ve? Un hombre considerablemente más joven, el heredero. Y aquí es donde vamos. Aunque Hillary Clinton comenzó como la abrumadora favorita para ganar la nominación demócrata en el 2008, pues históricamente y mediante un giro de acontecimientos que sorprendió a la mayoría de observadores, la nominación fue hacia otra persona. ¿Hacia quién? Hacia el Joram que estoy mencionando, hacia Barack Hussein Obama. Él era considerablemente más joven que Hillary Clinton. Realmente estaba en el límite de otra generación. Ahora, vamos a ver que el heredero representará realmente la continuación del legado del rey y de la reina. Y mirámoslo políticamente, en todos los asuntos de importancia crítica para la apostasía y el paradigma, Barack Hussein Obama siguió en el rumbo que inauguraron los Clinton: política, cultural e ideológicamente. Él fue su heredero. Vamos a hablar un poco de este personaje siniestro. La carrera política de Barack Obama comenzó en su elección al Senado por el estado de Illinois. El año fue 1996. Observen, el año marcó el punto central de los años de Clinton. Las mismas elecciones que llevaron a Bill Clinton otra vez a la Casa Blanca en su segundo periodo, llevaron a Barack Obama a su primer cargo público. Así que el nacimiento político de Obama tuvo lugar en el corazón de los años de Clinton. Un momento adecuado para el nacimiento de un heredero, ¿cierto? ¿Cierto que es un momento bastante adecuado para el nacimiento de un heredero? Quiero que lo piensen. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? El heredero, en muchos aspectos, continuará donde lo había dejado el rey. Lo que el rey había intentado hacer, bueno, el heredero buscará darle fruto. Lo que el rey había iniciado, el heredero buscará terminarlo. Vemos que Obama continuó donde Bill Clinton lo había dejado. Políticas de las que Clinton había sido pionero fueron en realidad avanzadas por Obama. Programas y legislación que Clinton intentó aprobar, Obama en realidad los volvió a introducir. Órdenes ejecutivas que Clinton había firmado, pero que más adelante fueron revocadas, Obama revocó su revocación. Él era el antitipo perfecto de Joram, el heredero del antitipo del rey Acab. Ahora, el heredero sería el tercer rey del paradigma, el segundo en la línea para sentarse sobre el trono después del final del reinado del rey. Miremos esto con detalle. Igual que Joram, era el segundo en la línea para sentarse en el trono tras el reinado de Acab. Así también Obama fue el segundo en la línea para sentarse en el asiento de la presidencia después del fin de los años Clinton. En cuanto a Ocosías,
con un reinado de menos de 2 años, no solo se convirtió en una nota a pie de página en el relato, sino que también se hace imposible aplicarlo aparte de una renuncia presidencial o la muerte en el cargo 2 años o menos en el momento de su toma de posesión. Pero más allá de eso, el paradigma es de apostasía. Su claro enfoque es el descenso espiritual de la nación y de los gobernantes que lideraron a la nación en ese descenso. Así que cualquier cosa, digamos, que pensemos de la presidencia de George W. Bush con respecto a los asuntos de apostasía, la presidencia Bush de alguna manera fue una interrupción en la progresión que había comenzado en los años de Clinton. En lugar de Bush defender tales asuntos, él buscó detenerlos o revertirlos, porque era republicano, conservador. Ahora, la misma dinámica se ve en todas las cosas, en todas las señales. Prácticamente cada líder relacionado con las señales bíblicas de juicio que aparecieron sobre el terreno estadounidense pertenecían al Partido Demócrata. Recordémoslo. Y ojo, yo no estoy predicando sobre política, pero estoy mirando la historia. Miremos al Adonis de Boston, John F. Kennedy, la CAP del siglo XX, Partido Demócrata. Miremos a Bill Clinton, Partido Demócrata. Miremos a Barack Obama, Partido Demócrata. Los que se opusieron a estas cosas siempre fueron del partido contrario, del republicano. Miremos a Ronald Reagan, republicano. Miremos a George W. Bush, republicano. Miremos más adelante a Donald Trump, republicano. Tenemos que ser claros con esto. Esto no es un juicio de valor, es simplemente el resultado de los acontecimientos históricos. ¿Sí? Es como el desarrollo del misterio. Cada líder, en las señales que declaró un pronunciamiento antiguo de juicio sobre los Estados Unidos, era un político demócrata. Ahí se los estoy haciendo ver. Y así también, en este paradigma, el esquema de apostasía sigue una cadena de líderes demócratas hasta que llega un giro dramático de los acontecimientos. Esto no es decir que todas las posturas de un partido político son bíblicas o que todas las posturas del otro no lo son. Tampoco es decir que todos los afiliados a un partido apoyan posturas no bíblicas, ni tampoco es decir que haya nada intrínseco al Partido Demócrata, que necesite una relación con posturas no bíblicas o antibíblicas. No. Mire, en la década de 1950 incluso su candidato presidencial más liberal, Adlai Stevenson, que el profeta habla de Adlai Stevenson, al aceptar la nominación presidencial le dijo a la convención: debemos reclamar estas grandes ideas cristianas y humanas. Y era un demócrata totalmente liberal. ¿Sí? Y si ustedes observan, pues ustedes pueden buscar el nombre Adlai, Adlai, B pequeña Enson, Adlai Stevenson. El profeta habla en varios extractos de Adlai Stevenson como un cristiano. Entonces, desde entonces, ¿sí? Vemos, ya tenemos señal todos. Ya tenemos señal todos. Tenemos señal todos. Pregunto, ¿tenemos señal? Ok. Entonces, busquemos volver a Adlai Stevenson, el
profeta habla de él. Él fue un liberal demócrata y era cristiano. Y él dice que debemos reclamar estas grandes ideas cristianas y humanas. Adlai Stevenson. Yo estoy seguro que lo he leído en el mensaje muchas veces del profeta. Él habla de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya desde los años 50, desde ese entonces, el Partido Demócrata ha pasado por su gran metamorfosis para convertirse en el partido que ha defendido, uno, la muerte de los no nacidos aún, y ha librado una guerra contra los valores bíblicos. Y así en los asuntos clave vinculados con la caída de Israel, los asuntos centrales del paradigma, se ha aliado contra la Escritura y los caminos de Dios, se ha convertido en el partido que ha defendido la apostasía estadounidense. Mire, el profeta dice, y el señor Stevenson es un orador muy elocuente, supuestamente, ustedes saben, a tal grado que Top dijo y tiene una educación de universidad. Bueno, ahí está. Y él habla en varias partes de Adlai Stevenson, como un político y un orador elocuente, un buen cristiano. Bueno, entonces, el enfoque principal del paradigma es la apostasía. Su punto central estará en los líderes, instituciones y potencias que personifican o avanzan esa apostasía. Más allá de eso, el paradigma antiguo sigue específicamente a la casa de Acab. Ojo, y tras el fin de Acab se enfoca en los dos principales personajes de esa casa. Jezabel, que le tenemos el ojo a mira, y Joram. Y así en su repetición actual seguirá a la casa de Clinton y su legado. Y se enfocó en dos personajes principales, Hillary Clinton y Barack Hussein Obama. Vamos captando, esto es bien profundo. El paralelo es perfecto. Porque mediante estas dos figuras, la repetición actual avanzará en una progresión continua. Mire, y aunque no debe manifestarse cada detalle del esquema antiguo, la presidencia de George Bush en realidad hará que otros de los detalles del paradigma se sitúen en consonancia con los acontecimientos del mundo moderno. Servirá como un marcador de posición para hacer que el reinado de Obama como presidente se alinee con el orden del reinado de Joram como el tercer rey del paradigma. Ahora, vamos a mirar un detalle acá que llama bastante la atención. El heredero hará a veces muestras públicas de piedad y observancia. Ojo, hará a veces muestras públicas de piedad y observancia, pero mediante sus acciones y su inacción conducirá a la nación a desafiar a Dios. Y ahí a los dos criaturitos, Joram y Jezabel. Mire, miremos esto únicamente para poder entender bien esto. Vemos que Joram eliminó el pilar de Baal, pero permitió que el templo de Baal y su adoración continuaran desarrollándose. Y así Obama mostraría el mismo patrón. Y escuchen esto que les voy a decir, ¿no? Miren, si hablar de doble moralidad, escuchen esto. Miren, cuando hacía campaña por la presidencia, Obama afirmó que como cristiano y con Dios en la mezcla, él no podía estar a favor del matrimonio homosexual, sino oponerse. Y saben, mantuvo esa postura durante los primeros pocos años de su presidencia. Sorpréndanse y denle asco. Pero más adelante, uno de los consejeros más cercanos de Obama reveló que las palabras del presidente eran falsas y en realidad no se oponía al matrimonio homosexual,
sino que había estado a favor de él desde el principio. Voy a decir quién delató eso, y es real, yo tengo documentación. Bueno, y la prueba de eso es que después en el 2015, en su segundo periodo, pues colocó la bandera homosexual en la Casa Blanca. O sea que no hay para qué. Pero esto lo dijo Sheikh J. Miller, ¿sí? Axel Roth, Obama misled nation when he opposed gay marriage in 2008. ¿Sí? Obama le mentía a la nación cuando decía que se oponía al matrimonio homosexual, pero fue bajo su gobierno y lo vimos en el 9 de Tamuz, 26 de junio del 2015, el Congreso, la Corte Suprema se declaró, y él al otro día, el 27, colocó como aprobación de todo eso la bandera homosexual en la Casa Blanca. O sea que los hechos hablan más. Bueno, así él hizo una muestra pública en el pasado de moralidad bíblica e invocó el nombre de Dios en su negativa. Reconoció por admisión propia que un cristiano no podía estar a favor del quebrantamiento de la norma bíblica del matrimonio como la unión de hombre y mujer. Entonces procedió a hacer todo lo que estuviera en su poder para quebrantar esa norma bíblica y hacer que fuera derribada. O sea, totalmente ambivalente y contradictorio. Ahora, también vemos, recuerden cómo se llama mi enseñanza esta noche, el heredero, asombrosas revelaciones, el heredero, Joram, Obama. El heredero continuará las políticas del rey de alterar las normas y medidas de moralidad. Igualmente, será un agente para el debilitamiento de los valores absolutos y el derrocamiento de los valores bíblicos. Por tanto, Obama continuó avanzando la política de Clinton de redefinir los ideales inmutables que nos han guiado desde el principio, ya sea en cuestiones de matrimonio, la santidad de la vida, sexualidad, fe, cristianismo, la naturaleza de varón y hembra o libertad religiosa. Obama se opuso continuamente a las normas y los valores bíblicos, las presuposiciones morales subyacentes de la civilización occidental que habían estado ahí durante milenios. Incluso en un discurso yo les mostré cómo dijo: ya no somos una nación cristiana, y se burlaba de Abraham por el sacrificio a su hijo Isaac, y se burlaba de muchas cosas. Sí, ustedes han visto ese video. Ahora, el heredero continuará en las políticas del rey con respecto a la moralidad sexual y la confusión de género. Y fue así, igual que la adoración de Baal y otras formas de idolatría continuaron bajo el reinado de Joram. Así también lo hicieron las consiguientes muestras de inmoralidad sexual, incluyendo los ritos de los Kadeshim y la confusión de género. Por tanto, Obama continuó en las políticas iniciadas por los Clinton concerniente a la moralidad sexual, homosexualidad, género. Operó realmente como un incansable agente de la moralidad nueva y antibíblica que los Clinton habían comenzado a normalizar. Bueno, en los días de Obama ya quedaron totalmente establecidas cómo se fue corrompiendo totalmente una nación. Ahora, bajo el heredero, la práctica del sacrificio de niños continuará por toda la tierra. Tal como la adoración a Baal siguió siendo practicada bajo Joram, así también fue la práctica de sacrificar a niños en el antiguo Israel. Por tanto, también Obama llegó a la presidencia
sosteniendo las mismas creencias con respecto al aborto que tenían los Clinton. En el Senado de Illinois incluso luchó contra una ley que buscaba proteger al bebé nacido con vida de ser dejado por muerto. Muchos lo consideraron infanticidio. Incluso legisladores radicales a favor del aborto habían votado apoyando tales protecciones. Bueno, esto les situó en el extremo más radical del espectro en el tema del aborto. Es decir, llevó esas perspectivas a la Casa Blanca y utilizó, escuche, la presidencia para defender la práctica. O sea que los hechos hablan muy fuerte, esto está bastante caliente. Ahora, cuando uno denuncia así de frente esto, el enemigo se rebota y el infierno mismo se mueve. Pero ¿qué vamos a hacer? Esto es la verdad, hermanos. Y lo estoy dando desde aquí, desde Estados Unidos de América. Bueno, hay más. El heredero servirá como otro eslabón en la cadena de la apostasía de Dios de la nación. Digamos que bajo su reinado, ¿sí?, estará más alejado del fundamento bíblico sobre el cual fue fundada. Miren, esto los va a sorprender. Obama hizo campaña para la presidencia con un lema de cambio. Y sin duda, él actuó como un agente del cambio. Pero los cambios de más amplio alcance que produjo estarían en los ámbitos social, moral e incluso espiritual. Y todos ellos irían en dirección a apartar a los Estados Unidos de América de su fundamento bíblico. En un discurso dado durante su primer campaña presidencial, Obama mencionó el tema de la fe. Escuchen, los va a sorprender. Se situó en contra de los religiosos conservadores y también hizo una afirmación que le perseguiría en los días posteriores. Dijo lo siguiente: escuchen, cualquier cosa que fuéramos antes, ya no somos una nación cristiana. Bueno, ese es el video que un día yo les envié. Ustedes lo vieron diciéndolo y les voy a decir la base fuente de donde está esto. Y esto está en un libro, ¿sí?, de Bruce Jackson, ¿sí? Dice Obama and the Christian Nation What, ¿sí? Entonces, esto no es un juego, este tipo un blasfemo. Mire, el hecho de que entonces introdujo las palabras, al menos no solo, porque después dijo, no solo. Miren, ustedes pueden ver el video, dice, no somos una nación cristiana, dice, no solo. Después, cuando se dio cuenta de lo que había dicho a la luz del texto escrito, decía, tan solo una nación cristiana. Hizo que el lapso fuera mucho más asombroso. Llegaría a considerarse parte de un patrón. Lo que Obama presenta públicamente sobre cuestiones de fe, y lo que después decía sin intención o en privado o en posteriores acciones, o cuando hablaba libremente a audiencias que pensaban como él, estaba con frecuencia en marcado conflicto. Sin embargo, él fue el primer candidato importante en la historia de la nación en hacer públicamente tal declaración o cualquier declaración que se pareciera incluso remotamente a tales términos. Bueno, pese a lo cierto que fuera que los Estados Unidos ya no era una nación cristiana, cuando
Obama hizo por primera vez esa afirmación en su primera campaña para la presidencia, llegaría a ser mucho más cierto al final de su presidencia, porque la despedazó. Sin duda, Obama dejó a los Estados Unidos siendo menos cristiano que cuando lo encontró, tanto cultural como moral, como estadísticamente. Realmente los Estados Unidos no solo llegó a ser una nación menos cristiana, sino que llegó a ser una nación cada vez más anticristiana, y lo estoy diciendo desde acá. Ahora veremos cómo se relaciona esto con el paradigma y el reinado de Barack Obama, porque me voy a meter muy profundo con esto, si Dios lo permite, mañana. Entonces, nosotros debemos examinar y mirar esto sin pasión. Debemos examinarlo y mirarlo con profundidad en el espíritu, sabiendo realmente cómo son las cosas. Obviamente todo esto nos expone y denunciar estas cosas requiere valor, pero estamos para eso nacimos, para eso vinimos. Queremos hacer las cosas tal como lo dice. Ahora, la palabra Barak significa relámpago en hebreo. No es un juego, rayo o relámpago. Y Obama significa cielo. O sea que el nombre de Barack Obama significa el relámpago que cae del cielo. Eso también yo lo expliqué. Y así sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Barack Obama nació en Occidente, se mostró en Occidente como presidente de Estados Unidos, pero era proveniente de Oriente. Era un mulato, hijo de una blanca y de un hombre negro de Oriente. Son las cosas, así son las cosas, no estamos especulando. ¿Sí? De hecho, él nació en Oriente, porque es hawaiano. ¿Sí? Bueno, después hablaremos de eso más profundo. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Señor Jesús, tu palabra es verdad, tu palabra produce vida, quita vendas, abre ojos y a otros ciega, Señor. Ayúdanos en esta hora, bendícenos, protégenos, cúbrenos con tu sangre, Señor. Te necesitamos en esta hora. Te rogamos por diezmos y ofrendas. Te colocamos toda la situación que tenemos en Nueva York. Es compleja, hoy me alarmaba cuando mi hermana Susana me decía que el guía cuesta $100 la hora. Señor, es muy fuerte y muy costoso, pero Dios nos va a ayudar y el diablo ha querido echarnos para atrás de todas las cosas, pero seguimos adelante, creyendo, confiando, y el Señor tiene todo listo y todo provisto. A ti la gloria, Señor, a ti la honra. Tú eres Dios, te creemos y te amamos. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Revístenos de valor, de fuerza, de ánimo. El diablo ha tratado de golpearnos en todos los aspectos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y nosotros te queremos glorificar. Alabado seas, mi buen Rey. En el nombre de Cristo, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. Amén, vamos a orar para terminar. Mañana, con la ayuda de Cristo, 7 de la noche a la misma hora, por el mismo canal. Padre bueno, dulce Jesús, te damos gracias porque estamos aquí parados en el entronque, en el empalme del tiempo.
Te bendecimos, te adoramos. Bendice a tu iglesia. Permite, Señor, que todo valga la pena, todos los esfuerzos, todas las cosas, Señor. Oh, Padre, no queremos sentirnos solos en esto. Solo tú eres Dios, solo tú sabes cómo manejarás todo. Aquí estamos, Señor, una vez más reportándonos, habiendo dado tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Shalom Ubrahat.